¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. Vampiro único 6/10 Capítulo 6. El mundo oculto se abre. El encuentro silencioso con el plateado había dejado a Marcus con más preguntas que respuestas. La figura misteriosa operaba según criterios específicos, pero esos criterios permanecían completamente ocultos para él. Era Lydia quien lo introdujo oficialmente al submundo sobrenatural de la ciudad. Si realmente vas a sobrevivir en este mundo, necesitas conocer a los jugadores principales, le dijo una noche mientras caminaban por el distrito industrial abandonado. Y necesitas que ellos te conozcan a ti. La llevó a un almacén que desde afuera parecía abandonado, pero que por dentro había sido convertido en algo que solo podía describirse como un club nocturno sobrenatural. La música era más profunda, más visceral que cualquier cosa que Marcus hubiera escuchado, y los clientes, definitivamente no eran humanos. En una esquina, un grupo de hombres lobo en forma semi-transformada jugaban cartas con garras que podían cortar acero. En el bar, una mujer extremadamente pálida con colmillos evidentes servía bebidas que brillaban con colores no naturales. Y en las mesas del fondo, figuras encapuchadas susurraban en idiomas que sonaban como si no hubieran sido hablados por humanos jamás. Bienvenido al refugio, murmuró Lydia. Es territorio neutral. Todas las especies tienen derecho a estar aquí sin conflictos. El dueño del lugar se acercó a ellos inmediatamente. Era un hombre alto y delgado con tatuajes que se movían literalmente por su piel, cambiando de forma y color mientras Marcus los observaba. Lydia Blackthorne, su voz tenía un acento que parecía cambiar con cada palabra. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Y este debe ser el famoso vampiro anomalía del que todos hablan. Marcus, te presento a Ink, dijo Lydia. Es un brujo especialista en información. Ink le extendió la mano a Marcus, y cuando se la estrechó, sintió como si miles de pequeñas agujas atravesaran su piel. Cuando soltó la mano, tenía un pequeño tatuaje temporal en su palma. Una luna creciente con un símbolo que no reconocía. Es tu pase de acceso, explicó Ink. Mientras tengas esa marca, eres bienvenido en el refugio. Pero recuerda, territorio neutral significa que no importa quién seas o con quién tengas problemas afuera, aquí dentro todos somos civilizados. Durante las siguientes horas, Marcus conoció a una variedad de criaturas que jamás había imaginado que existieran. Había vampiros de diferentes linajes, cada uno con habilidades ligeramente distintas. Los del clan Ravencrest podían transformarse en niebla, mientras que los pocos sobrevivientes del clan Drácula tenían una fuerza física que superaba incluso la suya. También conoció a Helena, una hombre lobo alfa de la manada lunar que patrullaba el lado este de la ciudad, y que sorprendentemente no mostró hostilidad hacia él. Los hombres lobo que encontraste en el parque eran de la manada luna plateada, le explicó. Son más tradicionales en sus puntos de vista sobre los vampiros. Mi manada es más pragmática. Pero lo más fascinante fue conocer a Zara, una cazadora humana renegada de la Hermandad de la Aurora. Me uní a la hermandad cuando mi hermana fue asesinada por un vampiro, le contó mientras tomaban una bebida en el bar. Pasé 5 años cazando criaturas sobrenaturales antes de darme cuenta de que el vampiro que mató a mi hermana era una excepción, no la regla. La mayoría de ustedes solo quieren vivir en paz. ¿Y qué pasó cuando la hermandad se enteró de tu cambio de opinión? Preguntó Marcus. La sonrisa de Zara se volvió amarga. Digamos que ahora estoy en su lista de objetivos tanto como cualquier vampiro o hombre lobo. Fue Helena quien le dio la información más preocupante de la noche. Marcus, necesitas saber algo. Desde que el plateado eliminó al clan Morningstar, el equilibrio de poder en la ciudad ha cambiado. Hay un vacío, y varios grupos están tratando de llenarlo. ¿Qué tipo de grupos? Preguntó Lydia. Los hijos de la medianoche llegaron desde la costa este hace una semana, respondió Helena. Son vampiros, diferentes. Más agresivos, más dispuestos a lastimar humanos para conseguir lo que quieren. Marcus recordó los gestos silenciosos de El Plateado.
Si realmente eliminaba a criaturas que lastimaban humanos, entonces este nuevo clan definitivamente aparecería en su radar. ¿Y la Hermandad de la Aurora?, preguntó Zarra. También están movilizándose, confirmó Elena. Aparentemente han desarrollado nuevas armas y tácticas. Están planificando una purga masiva. Ink, que había estado escuchando desde detrás del bar, se acercó a ellos. Hay algo más que deberían saber, dijo, bajando la voz. Mis contactos en el mundo de los brujos me han dicho que alguien está haciendo preguntas sobre el plateado. Preguntas muy específicas sobre cómo encontrarlo, cómo predecir dónde aparecerá siguiente. ¿Quién?, preguntó Marcus. No estoy seguro, pero quien sea tiene recursos importantes. Ha estado comprando artefactos mágicos de detección, contratando brujos rastreadores, incluso ha puesto recompensas por cualquier información sobre encuentros directos con él. Marcus intercambió una mirada con Lidia. Él era probablemente la única persona viva que había tenido un encuentro directo tan reciente con el plateado, aunque había sido mínimo y críptico. Marcus, murmuró Lidia. Si alguien averigua sobre tu encuentro, me convertirían en el objetivo más valioso de la ciudad, completó Marcus. El resto de la noche pasó en una mezcla de fascinación y creciente preocupación. Marcus aprendió sobre las complejidades de la política sobrenatural, los territorios disputados, las alianzas cambiantes, y las reglas no escritas que mantenían un equilibrio frágil entre todas las especies. También se enteró de algo que lo dejó helado. Dylan no era completamente humano. Fue Ink quien lo notó primero. Tu amigo humano, le dijo a Marcus mientras se preparaban para irse. Tiene un aura interesante. ¿Qué quieres decir? Su energía no es completamente humana. Hay algo más ahí. Algo, latente. Marcus pensó en todas las veces que Dylan había demostrado una intuición sobrenatural, su habilidad para hackear sistemas que deberían ser imposibles de penetrar, la forma en que siempre parecía saber cuando Marcus estaba en peligro. ¿Crees que él lo sabe?, preguntó Marcus. Probablemente no conscientemente. Pero whatever que sea, está despertando. La proximidad aquí y al mundo sobrenatural está acelerando el proceso. Cuando Marcus llegó a casa esa madrugada, encontró a Dylan despierto en su habitación, rodeado de libros y papeles. ¿Qué es todo esto?, preguntó Marcus. He estado investigando más sobre los patrones que encontramos, respondió Dylan. Marcus, creo que el plateado no sigue líneas ley como pensábamos. ¿Entonces qué sigue? Dylan le mostró un mapa diferente, este marcado con puntos rojos y líneas azules. Mira. Si superpones sus apariciones con eventos históricos específicos, masacres sobrenaturales, rituales de sangre, lugares donde criaturas sobrenaturales han lastimado grandes números de humanos, siempre aparece después. Marcus estudió el mapa, recordando los gestos silenciosos que había presenciado. Dylan tenía razón. Los patrones no eran geográficos, eran temáticos. Es como si estuviera limpiando, murmuró Marcus. Exacto. Como si fuera algún tipo de mecanismo de corrección. Cada vez que el mundo sobrenatural se desequilibra demasiado hacia dañar humanos, él aparece para restaurar el balance. Marcus recordó la evaluación silenciosa que había recibido del plateado. Aparentemente, había sido juzgado y encontrado aceptable. Dylan, dijo Marcus lentamente. ¿Alguna vez has sentido que eres diferente? Su amigo lo miró extrañamente. ¿Te refieres a además de ser el mejor amigo de un vampiro? ¿Por qué preguntas? Marcus decidió no mencionar lo que Ink había dicho. Si Dylan realmente tenía algo sobrenatural despertando en él, era mejor que lo descubriera naturalmente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Marcus comenzó a dividir su tiempo entre su vida normal como estudiante de preparatoria y su nueva vida en el mundo sobrenatural. Visitaba el refugio regularmente, aprendía sobre diferentes especies y sus costumbres, y lentamente comenzaba a entender su lugar en este ecosistema complejo. Pero la tensión en la ciudad estaba creciendo. Los hijos de la medianoche habían comenzado a alimentarse abiertamente de humanos, dejando cuerpos drenados en callejones. La Hermandad de la Aurora había respondido con redadas violentas, atacando a cualquier criatura sobrenatural sin discriminar entre buenos y malos. Y en algún lugar en las sombras, alguien seguía haciendo preguntas sobre el plateado. Marcus sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que estos elementos entraran en colisión. Y cuando eso sucediera, su breve pero significativo encuentro con la criatura más temida del mundo sobrenatural podría convertirlo en el centro de una tormenta que destruiría el frágil equilibrio entre ambos mundos.
En una azotea del distrito financiero, una figura alta con traje impecable observaba la ciudad extendida bajo él. Su máscara de plata reflejaba las luces de la metrópolis mientras permanecía inmóvil como una estatua. Los vientos nocturnos movían suavemente su cabello castaño, pero su postura no cambiaba. Abajo, en las calles, algo estaba cambiando. El equilibrio se estaba inclinando de nuevo. Pronto sería tiempo de actuar. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera detectado algo específico en el aire nocturno, y luego desapareció silenciosamente en las sombras de la ciudad. Capítulo 7. El cazador cazado. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó cuando Marcus despertó y encontró a Dylan convulsionando en el suelo de su habitación. Su mejor amigo estaba rodeado de libros y papeles esparcidos, pero lo más alarmante eran los pequeños objetos metálicos que flotaban alrededor de él. Clips, monedas, incluso su laptop se había levantado varios centímetros del escritorio. Dylan. Marcus se arrodilló junto a su amigo, tratando de despertarlo. En el momento en que Marcus lo tocó, todo lo que flotaba cayó al suelo con un estruendo metálico. Dylan abrió los ojos, desorientado y empapado en sudor. ¿Qué pasó?, murmuró Dylan, mirando alrededor de la habitación destrozada. Creo que acabas de manifestar poderes telequinéticos, respondió Marcus, ayudándolo a sentarse. Ink tenía razón. Definitivamente no eres completamente humano. Antes de que Dylan pudiera procesar completamente lo que había pasado, el teléfono de Marcus sonó. Era Lydia, y sonaba aterrorizada. Marcus, necesito que vengas al refugio ahora mismo. Ha pasado algo horrible. Cuando Marcus y Dylan llegaron al almacén que albergaba el refugio, encontraron el lugar en caos. Varias ventanas estaban rotas, había marcas de garras en las paredes, y el olor a sangre sobrenatural impregnaba el aire. Ink estaba vendando una herida profunda en su brazo, mientras que Elena, en su forma semilobo, patrullaba nerviosamente el perímetro. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Marcus. Los hijos de la medianoche, respondió Zara, quien tenía un ojo morado y cortes en las mejillas. Vinieron buscando información sobre el plateado. Específicamente, buscaban a alguien que hubiera tenido contacto directo con él. Marcus sintió que su sangre vampírica se helaba. ¿Qué tipo de información querían? Todo, intervino Ink, haciendo una mueca de dolor. Patrones de comportamiento, lugares donde aparece, cómo predecir sus movimientos. Pero lo más perturbador es que sabían que alguien aquí había tenido un encuentro reciente con él. Lydia se acercó a Marcus, bajando la voz. Marcus, alguien les filtró información sobre ti. Sabían tu nombre, sabían que eres el vampiro anomalía, y sabían que habías estado en el edificio donde el plateado dejó la palabra castigo. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Dylan. Solo nosotros sabíamos sobre ese encuentro. Elena dejó de patrullar y se acercó al grupo. Los hijos de la medianoche no son vampiros ordinarios. Su líder, Cassius Dread, es un vampiro de más de 800 años que ha estado perfeccionando técnicas de interrogación mental durante siglos. Si capturó a alguien que tuviera, aunque fuera un fragmento de información, no necesitó completar la oración. Todos entendieron las implicaciones. ¿Qué es lo que realmente quieren del plateado?, preguntó Marcus. Zara intercambió una mirada sombría con Ink antes de responder. Según lo que pudimos extraer de ellos durante la pelea, están planeando algo llamado la Gran Cosecha. Aparentemente quieren alimentarse masivamente de humanos en toda la ciudad, pero saben que eso atraería inevitablemente a el plateado. Así que quieren estar preparados para él, murmuró Dylan, comprendiendo la estrategia. Peor que eso, dijo Ink. Quieren capturarlo. Creen que si pueden estudiar sus habilidades, podrían encontrar una manera de duplicar su poder o, al menos, neutralizarlo permanentemente. Marcus se sintió mareado. La idea de que alguien quisiera capturar y estudiar a el plateado era aterradora por muchas razones, pero principalmente porque Marcus había visto de primera mano el tipo de poder que esa figura poseía. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Saben dónde encontrarme? Probablemente, admitió Elena. Pero hay algo más que debes saber, Marcus. No son los únicos que te buscan. Como si hubieran sido invocadas por sus palabras, las luces del refugio se apagaron repentinamente. En la oscuridad, Marcus pudo oír el sonido inconfundible de botas militares acercándose desde múltiples direcciones. La Hermandad de la Aurora, susurró Zara, desenfundando una pistola con balas de plata. Las puertas del almacén se abrieron de par en par, y un equipo de cazadores humanos fuertemente armados entró en formación táctica.
Llevaban equipos de visión nocturna, armas especializadas, y armaduras que Marcus reconoció como enchantadas contra habilidades sobrenaturales. El líder del equipo, un hombre alto con una cicatriz que le recorría toda la cara, apuntó su rifle directamente a Marcus. Marcus Chen, su voz era fría y profesional. Por orden de la Hermandad de la Aurora, estás bajo arresto por asociación con entidades hostiles sobrenaturales y posesión de información crítica sobre la amenaza conocida como el Plateado. ¿Arresto? Marcus no pudo evitar reír amargamente. ¿Desde cuándo los cazadores arrestan en lugar de simplemente matar? Desde que nos dimos cuenta de que podría ser la clave para eliminar la mayor amenaza sobrenatural que ha existido jamás, respondió el cazador. ¿Vienes con nosotros voluntariamente, o llevamos tu cabeza para estudiarla? Tu elección. Antes de que Marcus pudiera responder, Dylan se adelantó. Esperen. Gritó. Él no ha hecho nada malo. Es solo un estudiante que fue transformado por accidente. El cazador líder dirigió su atención a Dylan, y Marcus notó cómo sus ojos se entrecerraron con interés. Dylan Foster, dijo, consultando un dispositivo en su muñeca. 17 años, mejor amigo de la anomalía vampírica, y según nuestros escáneres, telequinético latente con un nivel de poder inusualmente alto. ¿Cómo saben eso? Preguntó Dylan, asustado. Porque hemos estado monitoreando esta ciudad durante meses, respondió el cazador. Sabemos sobre cada criatura sobrenatural, cada anomalía, cada humano con potencial mágico. Y ambos van a venir con nosotros. Fue entonces cuando Elena perdió la paciencia. Se transformó completamente en su forma de lobo y se lanzó hacia los cazadores con un rugido que hizo temblar las ventanas del almacén. El caos que siguió fue indescriptible. Zara comenzó a disparar con precisión mortal, Ing lanzó hechizos que hicieron que las armas de los cazadores se sobrecalentaran, y Lydia se movió con la velocidad vampírica para flanquear al escuadrón. Dylan, impulsado por el miedo y la adrenalina, extendió sus manos instintivamente. Todos los objetos metálicos en el almacén comenzaron a volar hacia los cazadores como proyectiles guiados. Dylan, contrólate. Gritó Marcus, pero era demasiado tarde. Los poderes de su amigo habían despertado completamente. Marcus se unió a la batalla, usando su fuerza vampírica para desarmar a varios cazadores, pero se dio cuenta de que eran demasiados y estaban demasiado bien preparados. Los enchantamientos en sus armaduras reducían significativamente el impacto de los ataques sobrenaturales. Fue cuando las cosas se veían más desesperadas que la temperatura del almacén descendió abruptamente varios grados. Un silencio antinatural se extendió por el lugar, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. De repente, todos en el almacén se detuvieron. Criaturas sobrenaturales y cazadores humanos por igual sintieron la misma presencia aterradora que había aparecido de la nada. El cazador líder habló por su comunicador con voz que apenas podía controlar. Central, tenemos una lectura anómala masiva. Los medidores están, Dios mío, evacúen a todos del perímetro. Una figura familiar emergió de las sombras más profundas del almacén, donde no debería haber habido espacio para que nadie se escondiera. El Plateado. Su presencia era exactamente como Marcus la recordaba. Imponente, neutral, pero absolutamente aterradora. Su traje negro estaba impecable como siempre, sus guantes blancos inmaculados, y su máscara de plata reflejaba las luces del almacén. Todos quedaron paralizados por terror puro. Marcus vio cómo incluso Elena, en su forma de lobo completa, comenzó a temblar incontrolablemente. Varios cazadores humanos soltaron sus armas sin darse cuenta. El Plateado observó la escena durante un momento que se sintió eterno. Su cabeza se movió lentamente, evaluando cada persona presente. Luego, con movimientos deliberados, señaló a los cazadores humanos y movió su cabeza de lado a lado. No. Después señaló hacia la salida con un gesto que no admitía discusión. El cazador líder, completamente paralizado por el miedo, apenas logró susurrar. Equipo, evacúen, ahora. Los cazadores prácticamente huyeron del almacén, tropezando unos con otros en su desesperación por escapar. El Plateado luego se dirigió hacia donde estaban los hijos de la medianoche que habían quedado inconscientes. Con un movimiento casi casual de su mano, algo sucedió que Marcus no pudo ver claramente, pero los cuerpos de los vampiros agresivos simplemente se desvanecieron. No hubo violencia visible, no hubo lucha. Un momento estaban ahí, al siguiente ya no existían. Finalmente, el Plateado miró brevemente hacia Marcus. No fue un reconocimiento especial, solo la misma evaluación neutral que había hecho con todos los demás. Después de un segundo, simplemente se dio la vuelta.
Sin más interacción, la figura se dirigió hacia las sombras del almacén y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Los cazadores habían huido completamente, y las criaturas sobrenaturales se quedaron en un silencio aterrorizado por varios minutos más. ¿Qué acabó de pasar?, preguntó Dylan, con la voz apenas audible. Apareció, murmuró Marcus, todavía procesando lo que había visto. Simplemente, apareció. Ink, que seguía temblando visiblemente, finalmente logró hablar. No tengo idea de por qué intervino. Tal vez fue coincidencia que estuviera aquí. Tal vez había venido por los hijos de la medianoche y nosotros simplemente estábamos en el camino. Eliminó a todos los vampiros malvados y echó a los cazadores, dijo Lydia, su voz llena de miedo residual. Pero no creo que fuera por nosotros específicamente. Simplemente hizo lo que siempre hace: limpiar. Elena, que había regresado a su forma humana y estaba claramente traumatizada, agregó. Nunca había sentido tanto terror en mi vida. Es como si cada instinto de supervivencia en mi cuerpo me gritara que huyera. Zara asintió, limpiándose el sudor de la frente. Es exactamente como dicen las historias. No es malvado, no es bueno. Simplemente, es. Como una fuerza de la naturaleza. Marcus sabía que tenían razón. La breve mirada que el plateado le había dirigido no había sido especial. Era la misma evaluación neutral que había hecho de todos los demás. Marcus era simplemente otro elemento en la escena que había sido catalogado como no amenaza y por tanto, ignorado. La realización fue extrañamente tranquilizadora y aterradora a la vez. En una azotea del distrito industrial, una figura alta permanecía inmóvil observando la ciudad. Había aparecido en el almacén porque había detectado la presencia de criaturas malvadas. Los había eliminado, como era su propósito. Los otros, las criaturas que no representaban amenaza y los humanos que no requerían castigo, simplemente habían estado ahí. Su presencia era irrelevante para su misión. Sin más consideración sobre el asunto, la figura desapareció silenciosamente en la noche, continuando su patrulla eterna. Capítulo 8. Consecuencias y revelaciones. Los días posteriores al encuentro con el plateado en el refugio trajeron cambios dramáticos para todos los involucrados. La noticia de su aparición se extendió por el mundo sobrenatural como un incendio, y con ella llegaron consecuencias que nadie había anticipado. Marcus se despertó 3 días después para encontrar a Dylan practicando telequinesis en el patio trasero de su casa, moviendo pequeños objetos metálicos en círculos perfectos alrededor de su cabeza. ¿Desde cuándo puedes hacer eso con tanto control?, preguntó Marcus, impresionado por la precisión de los movimientos. Desde anoche, respondió Dylan, dejando caer suavemente los objetos al suelo. Es como si algo se hubiera desbloqueado completamente después de lo que pasó en el refugio. Marcus, creo que mi despertar sobrenatural se aceleró por estar cerca de, bueno, ya sabes quién. Marcus sabía exactamente a qué se refería. La presencia del plateado había sido tan intensa que parecía haber afectado a todos los presentes de diferentes maneras. Su teléfono sonó. Era Lydia, y sonaba preocupada. Marcus, necesitamos hablar. Todos nosotros. Han pasado cosas desde esa noche. 1 hora después, Marcus y Dylan se encontraron con Lydia en un café del centro, lejos del distrito donde estaba el refugio. Ella se veía diferente. Más pálida de lo normal, con ojeras profundas, pero también había algo más. Sus movimientos parecían más fluidos, más antiguos. ¿Estás bien?, preguntó Marcus. Esa es una pregunta complicada, respondió Lydia, revolviendo su café sin beberlo. Marcus, después de esa noche, algo cambió en mí. Es como si la presencia del plateado hubiera despertado algo en mi sangre vampírica. Memorias que no son mías. ¿Qué tipo de memorias? Recuerdos de mi clan, de mis ancestros. Se tocó las sienes. Veo imágenes de mi bisabuela enfrentándose a algo muy parecido a el plateado hace casi 200 años. Y no fue la primera vez que la familia Blackthorn se encontró con él. Dylan se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Estás diciendo que tu familia tiene historia con esta cosa? No solo historia. Lydia sacó un viejo diario de cuero de su bolso. Después de que las memorias comenzaran, recordé donde mi abuela guardaba los archivos familiares más antiguos. Esto estaba escondido en un compartimiento secreto de la mansión familiar. Abrió el diario en una página marcada. La caligrafía era elegante pero antigua, y la tinta había palidecido con el tiempo. Marcus leyó en voz alta. Año de nuestro Señor 1823. He vuelto a ver al guardián silencioso.
Esta es la tercera vez en mi existencia que cruza el camino de nuestra familia. Cada vez, elimina solo a aquellos de nuestra especie que han perdido el camino, que han comenzado a ver a los humanos como ganado en lugar de como los protegidos. Guardián silencioso, murmuró Dylan. Lydia pasó la página. Mi abuela me contó que su bisabuela también lo vio, durante la Gran Purga de 1654. Siempre aparece cuando el equilibrio se rompe demasiado hacia la oscuridad. No es nuestro enemigo, pero tampoco nuestro aliado. Es una corrección. Una fuerza que mantiene tanto a humanos como a criaturas en sus lugares apropiados. Marcus sintió un escalofrío. La descripción coincidía perfectamente con lo que habían observado. ¿Hay más? Sí, pero es lo más perturbador. Lydia señaló un párrafo específico. Intenté comunicarme con él durante nuestro último encuentro. No habla, solo usa gestos simples con sus manos, como si las palabras no fueran necesarias para su propósito. Cuando traté de preguntarle quién era usando señas, simplemente me señaló a mí, luego se señaló a sí mismo, y movió su cabeza de lado a lado. Como si dijera no somos iguales. Luego señaló hacia el cielo y se tocó el pecho. Solo puedo interpretar que se considera algo enviado desde arriba. Los tres se quedaron en silencio, procesando las implicaciones. ¿Lo que queda de qué? Preguntó finalmente Dylan. Antes de que alguien pudiera especular, el teléfono de Marcus sonó de nuevo. Esta vez era Inc. Marcus, necesitas venir al refugio inmediatamente. Ha llegado alguien que dice conocerte, y está, bueno, es complicado. Cuando llegaron al refugio, encontraron que el ambiente había cambiado completamente desde la última vez. Había más criaturas sobrenaturales que nunca, pero todos hablaban en susurros y mantenían las distancias entre sí. El miedo residual de la aparición del plateado todavía impregnaba el lugar. Ing los recibió en la entrada, visiblemente nervioso. El hombre que pregunta por ti llegó esta mañana, explicó. Dice ser un cazador de la hermandad, pero, hay algo raro en él. No huele completamente humano, pero tampoco es sobrenatural. Y Marcus, conoce detalles sobre tu encuentro con el plateado que nadie más debería saber. Los llevó a una mesa del fondo donde esperaba un hombre de mediana edad. Tenía cabello gris perfectamente peinado, llevaba un traje caro pero práctico, y sus ojos azul claro tenían una intensidad que hacía que Marcus se sintiera evaluado constantemente. Marcus Chen, dijo el hombre, levantándose para estrecharle la mano. Soy el Dr. Harrison Blackwood, investigador senior de la Hermandad de la Aurora. Y antes de que te alarmes, no estoy aquí para capturarte. Blackwood. Lydia frunció el ceño. ¿Tienes algún parentesco con Cornelius? Mi hermano menor, confirmó Harrison. Él eligió el camino académico, yo elegí, el práctico. Se sentaron, y Harrison fue directo al grano. Marcus, estoy aquí porque eres la única persona en décadas que ha tenido múltiples encuentros pacíficos con la entidad que ustedes llaman el plateado. La hermandad ha estado estudiando a esta criatura durante más de 100 años, y creemos que finalmente entendemos lo que es. ¿Y qué es? Preguntó Dylan. Harrison sacó una tablet y les mostró una serie de documentos escaneados. Hemos estado rastreando apariciones históricas que se remontan a 1642. Siempre el mismo patrón. Aparece cuando ciertos grupos sobrenaturales comienzan a amenazar significativamente la población humana, los elimina con eficiencia absoluta, y desaparece. Pero hay algo que nunca habíamos entendido hasta ahora. Deslizó la pantalla para mostrar un mapa. Cada lugar donde ha aparecido corresponde con eventos históricos específicos. No solo masacres sobrenaturales, sino lugares donde, hizo una pausa, donde humanos con habilidades especiales fueron ejecutados o desaparecieron misteriosamente. Marcus sintió que algo helado se asentaba en su estómago. ¿Qué tipo de habilidades especiales? Telequinesis, como tu amigo Dylan. Precognición. Manipulación elemental. Resistencia sobrenatural. Harrison los miró directamente. Humanos que nacían con poderes que los hacían diferentes. ¿Estás sugiriendo que el plateado está conectado con humanos que tenían poderes sobrenaturales? Preguntó Lydia. Los registros más antiguos simplemente terminan. Harrison cerró la tablet. Es como si el plateado hubiera aparecido de la nada en algún momento de la historia, sin origen rastreable, sin antecedentes. Solo comenzó a aparecer cuando humanos con habilidades latentes estaban en peligro. ¿Y? Preguntó Dylan. Es como si fuera una respuesta automática del universo. Harrison se inclinó hacia adelante.
Cada vez que humanos con poderes especiales están amenazados, ya sea por criaturas sobrenaturales o por otros humanos que los temen, él aparece. Sin emoción, sin venganza personal. Simplemente, corrige el desequilibrio. El silencio que siguió fue interrumpido por Marcus. Entonces no está protegiendo a los humanos por alguna conexión emocional. Está cumpliendo una función, completó Harrison. Como un mecanismo de defensa que existe solo para mantener el equilibrio. Sin motivaciones personales, sin sentimientos. Solo propósito puro. La revelación cambió completamente la perspectiva de Marcus sobre sus encuentros con el plateado. No había estado siendo evaluado por una fuerza neutral del universo, sino por algo que funcionaba como un mecanismo automático de protección. Pero espera, dijo Dylan. Si eso es cierto, ¿por qué me dejó vivir a mí? Tengo telequinesis. Harrison asintió. Porque tú eres exactamente lo que él está programado para proteger. Humanos con habilidades especiales latentes. No muestra preferencias emocionales, no forma vínculos. Simplemente identifica amenazas contra su objetivo de protección y actúa en consecuencia. ¿Y qué quieren de nosotros? Preguntó Marcus. Cooperación. Información. Harrison guardó la tablet, y tal vez la oportunidad de finalmente entender cómo funciona este mecanismo de protección que aparentemente existe fuera de todas nuestras categorías conocidas. En una azotea del distrito histórico, una figura alta permanecía inmóvil bajo la lluvia nocturna. Su traje perfecto repelía cada gota, manteniéndose inmaculado mientras observaba la ciudad bajo él. Pero algo era diferente esta noche. Lentamente, con movimientos deliberados, la figura se llevó las manos enguantadas a los lados de su máscara de plata. Con cuidado, la removió de su rostro. Su cara quedó oculta completamente en las sombras profundas de la noche, como si la oscuridad misma se hubiera condensado para proteger su identidad. No se podía distinguir ningún rasgo, ningún detalle. Solo una silueta humana en la penumbra. Por un momento que duró una eternidad, permaneció así, con el rostro expuesto pero invisible, sosteniendo su máscara sonriente en sus manos. Luego, con la misma deliberación con que se la había quitado, se colocó la máscara de plata nuevamente. La sonrisa plateada regresó a su lugar, reflejando las pocas luces de la ciudad. Sin más ceremonias, la figura desapareció silenciosamente en la oscuridad absoluta, como si nunca hubiera estado ahí. En algún lugar de la ciudad, había trabajo que hacer. El equilibrio siempre requería mantenimiento. Capítulo 9. Los hijos de la medianoche. La información de Harrison sobre el plateado había dejado a Marcus con más preguntas que respuestas, pero no tuvo mucho tiempo para procesarla. 3 días después de su reunión en el café, la ciudad despertó con noticias que helaron la sangre de cualquiera que entendiera las implicaciones. 6 cuerpos habían aparecido drenados completamente de sangre en diferentes partes de la ciudad durante la noche. No eran asesinatos discretos como los que ocasionalmente ocurrían cuando algún vampiro perdía el control. Estos habían sido dejados intencionalmente en lugares públicos, parques, estacionamientos, incluso uno en los escalones de la biblioteca central. Era un mensaje. Marcus recibió la llamada de Lydia a las 7 de la mañana. Los hijos de la medianoche han comenzado su gran cosecha, le dijo sin preámbulos. Y están haciendo exactamente lo que predijimos, forzando una respuesta. ¿Una respuesta de quién? Preguntó Marcus, aunque ya sabía la respuesta. De todos. La Hermandad de la Aurora, las otras manadas de hombres lobo, los clanes vampíricos restantes, y probablemente de El Plateado. Dylan, que había estado escuchando la conversación, frunció el ceño. ¿Por qué querían provocar a todo el mundo sobrenatural al mismo tiempo? Porque Cassius Dread no está loco, respondió Lydia. Es estratégico. Si puede forzar un conflicto masivo, puede estudiar cómo reacciona cada facción, especialmente el plateado. Es información que vale más que la vida de unos cuantos humanos para él. Esa noche, Marcus y Dylan se reunieron con el grupo en una ubicación diferente. Un almacén abandonado en el distrito portuario que Zara había conseguido. El refugio ya no era seguro. Demasiadas personas sabían sobre él ahora. Elena estaba presente en su forma humana, pero Marcus podía ver la tensión en cada músculo de su cuerpo. Ink había llegado con varios objetos mágicos de protección, y Zara revisaba obsesivamente sus armas. La situación ha escalado más rápido de lo esperado, informó Elena. Los hijos de la medianoche no son solo vampiros poderosos. Han estado reclutando vampiros menores, ofreciéndoles poder a cambio de lealtad. Ahora tienen números. ¿Cuántos? Preguntó Marcus.
Nuestros scouts estiman entre 25 y 30 vampiros activos, respondió Zarra. Y eso es solo los que hemos identificado. Ink añadió información aún más preocupante. Mis contactos me dicen que han establecido una base de operaciones en el antiguo Hotel Grandview. Todo el edificio ha sido vaciado y convertido en su fortaleza. Tienen rehenes humanos ahí, Marcus. No solo para alimentarse, sino para usarlos como escudos si alguien intenta atacarlos. Dylan se había mantenido callado durante la conversación, pero finalmente habló. ¿Y qué pasa si simplemente no hacemos nada? Si esperamos a que el plateado se encargue de ellos como hizo antes. Elena negó con la cabeza. El plateado elimina amenazas cuando las encuentra, pero no busca activamente. Podría tomar días, incluso semanas antes de que cruce su camino con los hijos de la medianoche. Y mientras tanto, más humanos mueren cada noche, completó Marcus. Era Lydia quien planteó la opción más peligrosa. Podríamos intentar atraer a el plateado hacia ellos. Si podemos hacer que sus caminos se crucen, ¿y cómo exactamente propones que hagamos eso? Preguntó Zarra. No es como si pudiéramos llamarlo por teléfono. En realidad, Dylan miró a Marcus significativamente. Marcus se ha encontrado con él varias veces. Tal vez hay algún patrón que podemos usar. Marcus revisó mentalmente sus encuentros con el plateado. El edificio donde había encontrado la palabra castigo, la aparición en el refugio, siempre aparece donde hay criaturas sobrenaturales que están lastimando activamente a humanos, murmuró Marcus. Pero tienes razón, Elena. No busca proactivamente. Responde. Ink se incorporó repentinamente, con una expresión de realización. ¿Qué pasa si lo hacemos venir a nosotros? No para atacarnos, sino para protegernos. Explícate, dijo Elena. Marcus, tú eres una anomalía vampírica. Dylan tiene poderes telequinéticos emergentes. Ambos son exactamente el tipo de humanos especiales que, según Harrison, el plateado está programado para proteger. Marcus vio hacia dónde se dirigía el razonamiento de Ink. Estás sugiriendo que nos usemos como cebo. Estoy sugiriendo que creemos una situación donde el plateado tenga que elegir. Permitir que los hijos de la medianoche lastimen a personas que él debería proteger, o confrontarlos directamente. El plan era arriesgado hasta el punto de la locura, pero tenía una lógica retorcida. Si realmente el plateado funcionaba como un mecanismo de protección para humanos con habilidades especiales, entonces una amenaza directa contra Marcus y Dylan debería activar su respuesta. ¿Y si no funciona? Preguntó Dylan. ¿Y si no venimos o si llega demasiado tarde? Entonces probablemente muramos, admitió Ink. Pero si no hacemos nada, más humanos inocentes van a morir cada noche de todos modos. El plan se puso en marcha la noche siguiente. Marcus y Dylan se presentarían en el Hotel Grandview, aparentemente para negociar la liberación de los rehenes. En realidad, esperaban que su presencia atrajera la atención del plateado. Elena, Zarra, Ink y Lydia estarían posicionados alrededor del edificio como respaldo, pero todos sabían que si las cosas salían mal, no podrían hacer mucho contra 30 vampiros. El Hotel Grandview había sido un lugar elegante en su época, pero ahora se alzaba como un monolito oscuro contra el cielo nocturno. Todas las ventanas estaban cubiertas desde adentro, y un olor siniestro emanaba del edificio. Marcus y Dylan caminaron hasta la entrada principal. No había guardias visibles, pero Marcus podía sentir múltiples presencias vampíricas observándolos desde las ventanas superiores. Las puertas se abrieron antes de que pudieran tocarlas. Un vampiro alto y delgado con cicatrices rituales en la cara los recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos rojos. Marcus Chen y Dylan Foster, dijo con un acento que Marcus no pudo identificar. Cassius los está esperando. Los llevó a través de un vestíbulo que había sido completamente transformado. Las elegantes decoraciones habían sido reemplazadas por símbolos tallados en las paredes, y Marcus pudo ver manchas oscuras en el mármol que definitivamente eran sangre. Subieron al penthouse, donde los esperaba Cassius Dread. El líder de los hijos de la medianoche no se parecía en nada a lo que Marcus había imaginado. Era relativamente bajo, tal vez 1,70 metros, con cabello rubio perfectamente peinado y vestido con un traje de 3 piezas que parecía salido de los años 1920. Pero sus ojos contenían siglos de crueldad refinada, y cuando sonrió, Marcus vio colmillos que habían sido limados hasta convertirse en puntos perfectos. El famoso vampiro anomalía, dijo Cassius, su voz suave pero cargada de poder. Y el joven telequinético cuyo despertar ha causado tanto revuelo. Marcus trató de mantener la voz firme.
Estamos aquí para negociar la liberación de los rehenes. Cassius se rió, un sonido que hizo que la temperatura de la habitación pareciera bajar. ¿Negociar? Niño, tú eres el premio que he estado buscando. El único ser vivo que ha tenido múltiples encuentros pacíficos con el plateado y ha vivido para contarlo. Se acercó a Marcus con movimientos fluidos que apenas parecían tocar el suelo. Voy a extraer cada memoria, cada detalle, cada sensación de esos encuentros. Y cuando termine, voy a usar esa información para hacer lo que nadie ha logrado en siglos. Capturar al guardián silencioso. Dylan dio un paso adelante, y Marcus pudo ver objetos pequeños comenzando a flotar alrededor de él. No van a tocar a Marcus, dijo Dylan, su voz temblando pero determinada. Cassius miró a Dylan con interés profesional. Fascinante. Poder telequinético en un humano tan joven. Será útil para mis experimentos también. Fue entonces cuando Marcus se dio cuenta de algo aterrador. El plan había funcionado demasiado bien. Habían atraído la atención de Cassius, pero el plateado no había aparecido. Y ahora estaban atrapados en un edificio lleno de vampiros hambrientos sin respaldo. Cassius hizo un gesto, y una docena de vampiros emergieron de las sombras, rodeando completamente a Marcus y Dylan. Comenzaremos con el telequinético, dijo Cassius, sacando lo que parecía ser una jeringa llena de un líquido dorado. Este compuesto bloqueará temporalmente sus poderes mientras extraigo información de su mente. Marcus se preparó para luchar, sabiendo que era inútil contra tantos vampiros antiguos. Dylan había extendido sus manos, tratando de controlar todos los objetos metálicos de la habitación, pero Marcus podía ver que estaba abrumado por el número de oponentes. Fue en ese momento de desesperación absoluta que la temperatura de todo el penthouse descendió 10 grados en un segundo. Las luces comenzaron a parpadear en un patrón específico, y todos los vampiros en la habitación se congelaron inmediatamente. Cassius, por primera vez desde que habían llegado, mostró una expresión de incertidumbre. No puede ser, murmuró. Los sensores no detectaron, no terminó la frase porque una figura familiar emergió de las sombras más profundas de la habitación, donde físicamente no debería haber habido espacio para que nadie se escondiera. El plateado había llegado. Su presencia llenó inmediatamente todo el penthouse con una autoridad silenciosa e innegable. Su traje negro era perfecto como siempre, su máscara de plata reflejaba las luces parpadeantes, y su altura de 1,95 metros lo hacía destacar incluso entre los vampiros más altos. Pero esta vez, Marcus notó algo diferente en su postura. No era la evaluación neutral que había mostrado antes. Había algo que parecía focalizado. Dirigido específicamente hacia los hijos de la medianoche. Cassius, a pesar de sus 800 años de experiencia, retrocedió involuntariamente. Tú, comenzó a decir, pero el plateado levantó una mano enguantada, y el líder vampírico se quedó completamente mudo, como si su voz hubiera sido robada. El plateado observó la escena durante un momento. Marcus y Dylan rodeados, los rehenes humanos aterrorizados en las esquinas, la evidencia de tortura y alimentación forzada por todo el lugar. Luego, con movimientos deliberados, señaló a Marcus y Dylan y hizo un gesto hacia la salida. El mensaje era claro: váyanse. Marcus no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomó a Dylan del brazo y comenzaron a moverse hacia la puerta, pero Cassius, recuperando su voz, gritó una orden a sus subordinados. No los dejen escapar. Son nuestra única oportunidad de entender a esta cosa. Los vampiros se lanzaron hacia Marcus y Dylan, pero nunca llegaron a tocarlos. El plateado se movió. Marcus había visto velocidad vampírica antes, incluso había experimentado su propia versión de ella. Pero lo que vio esa noche redefinió completamente su comprensión de lo que era posible. El plateado no luchó contra los vampiros. Los eliminó. No había violencia visible, no había gritos, no había sangre. Un momento los vampiros estaban ahí, moviéndose para atacar, y al siguiente simplemente, no estaban. En menos de 5 segundos, todos los vampiros subordinados en la habitación habían desaparecido, dejando solo a Cassius, quien estaba paralizado por el terror más puro que Marcus hubiera visto jamás. El plateado se dirigió hacia Cassius lentamente, cada paso calculado y deliberado. Cuando llegó frente al líder vampírico, se detuvo y inclinó ligeramente la cabeza, como evaluándolo. Cassius, en un último acto de desesperación, trató de hablar. Espera, puedo decirte cosas, sobre tu naturaleza, sobre lo que eres realmente. El plateado lo miró durante un momento más largo, como si realmente estuviera considerando las palabras del vampiro. Luego, casi imperceptiblemente, movió su cabeza de lado a lado. No.
Cassius Dread, líder de los Hijos de la Medianoche, vampiro de 800 años, desapareció de la existencia con la misma silenciosa eficiencia que sus subordinados. El plateado se volvió hacia Marcus y Dylan, quienes habían observado toda la eliminación en silencio aturdido. Los miró por un momento, luego asintió una vez hacia cada uno de ellos. Era un gesto que Marcus interpretó como reconocimiento, tal vez incluso, aprobación. Sin más interacción, el plateado se dirigió hacia las sombras del penthouse y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Marcus y Dylan se encontraron solos en la habitación con una docena de rehenes humanos liberados pero traumatizados, y la realización de que acababan de presenciar una demostración de poder que desafiaba toda comprensión. El plan había funcionado. Los Hijos de la Medianoche habían sido eliminados completamente. Pero Marcus no podía librarse de la sensación de que el plateado había venido no solo para protegerlos a ellos, sino porque algo sobre la situación había activado una respuesta más profunda e instintiva en su programación. En una azotea del distrito financiero, una figura alta observaba la ciudad que se extendía bajo él. El trabajo había sido completado. Las amenazas habían sido eliminadas. El equilibrio había sido restaurado. Pero por primera vez en su existencia, había algo nuevo en su programación interna. Los dos jóvenes que había protegido esa noche habían despertado algo en su sistema de evaluación que nunca antes había experimentado. No era emoción. No era afecto. Era reconocimiento de potencial. Y eso requería observación continua. Capítulo 10. Después de la tormenta, la eliminación completa de los Hijos de la Medianoche había enviado ondas de choque a través de todo el mundo sobrenatural. En las 2 semanas que siguieron a los eventos en el Hotel Grandview, Marcus se encontró navegando un panorama completamente transformado. Las noticias locales reportaron el incidente como un colapso estructural masivo en el edificio abandonado. Oficialmente, no se encontraron cuerpos porque técnicamente no había cuerpos que encontrar. Los Hijos de la Medianoche habían sido borrados de la existencia tan completamente que no quedaba evidencia física de que alguna vez hubieran existido. Marcus estaba sentado en su habitación, revisando los eventos de las últimas semanas, cuando Dylan entró con una expresión sombría. Acabo de hablar con mis padres, dijo Dylan, cerrando la puerta tras él. Van a enviarme a un internado en Suiza. Marcus levantó la vista, alarmado. ¿Qué? ¿Por qué? Aparentemente, han notado mi comportamiento errático y mis nuevos intereses. Dylan se dejó caer en una silla. Marcus, creo que saben que algo ha cambiado en mí. Puede que no sepan específicamente sobre la telequinesis, pero definitivamente saben que ya no soy el mismo Dylan de antes. Era una preocupación que Marcus había estado evitando. Los padres de Dylan habían comenzado a hacer preguntas sobre sus ausencias nocturnas, sus nuevos amigos, y los extraños incidentes que habían estado ocurriendo alrededor de él. ¿Cuándo te vas?, preguntó Marcus. En 2 semanas. Dylan miró por la ventana. Marcus, ¿crees que estoy haciendo lo correcto manteniéndoles oculto mis poderes? Era una pregunta complicada. Marcus había tenido suerte de que sus propios padres fueran naturalmente distraídos y confiaran en él. Pero los padres de Dylan eran más observadores y protectores. No lo sé, admitió Marcus. Pero tal vez sea mejor que estés lejos por un tiempo. Las cosas aquí se han vuelto muy peligrosas. Su conversación fue interrumpida por una llamada de Lydia. Su voz sonaba extrañamente formal. Marcus, necesitas venir al nuevo punto de reunión. Ha llegado alguien que quiere conocerte. El nuevo refugio era significativamente más modesto que el anterior. El sótano de una lavandería en un barrio trabajador. Inc había conseguido el lugar a través de contactos, y aunque no tenía el ambiente del club nocturno anterior, al menos era seguro. Cuando Marcus llegó, encontró a todo el grupo reunido alrededor de una mujer que nunca había visto antes. Era alta, tal vez de unos 40 años, con cabello negro azabache marcado por mechones plateados y ojos que parecían cambiar de color según la luz. Llevaba un abrigo largo que parecía más caro que todo el guardarropa de Marcus junto. Marcus Chen, dijo la mujer, levantándose para saludarlo. Soy doctora Victoria Ashworth, y represento a una organización que ha estado observando tus actividades recientes. Marcus intercambió una mirada con Lydia antes de responder. ¿Qué tipo de organización? Una que se dedica a estudiar y, cuando es necesario, contener anomalías sobrenaturales que podrían amenazar el equilibrio entre el mundo humano y el sobrenatural. La doctora Ashworth sacó una tablet y le mostró una serie de fotografías.
Estas son imágenes de satélite del Hotel Grandview tomadas la noche que eliminaste a los hijos de la medianoche. Marcus vio las fotos. Mostraban el edificio antes de la confrontación, luego una serie de imágenes donde parecía que algo había causado distorsiones en el aire alrededor del penthouse, y finalmente el edificio vacío. No fui yo quien los eliminó, dijo Marcus. Fue el plateado. Sí, lo sabemos. La doctora Ashworth deslizó la pantalla. Pero tú fuiste quien lo atrajo ahí. Conscientemente. Con un plan específico. La acusación colgó en el aire. Marcus se dio cuenta de que estaba siendo evaluado nuevamente, pero esta vez por humanos que parecían saber mucho más de lo que debían. ¿Cuál es su punto? Preguntó Elena, que había estado escuchando con creciente tensión. Mi punto es que Marcus Chen ha logrado algo que nadie en la historia registrada ha conseguido. Predecir y dirigir las acciones del plateado. La doctora Ashworth miró directamente a Marcus. Eso lo convierte en el activo más valioso del planeta para entender y potencialmente controlar la fuerza sobrenatural más poderosa que conocemos. Ink se adelantó, sus tatuajes moviéndose más rápido de lo normal, lo que Marcus había aprendido que indicaba agitación. ¿Controlar? Nadie controla al plateado. Tal vez no directamente. Pero si podemos entender los patrones que disparan su respuesta, podríamos ser capaces de dirigir esa respuesta hacia amenazas específicas. La doctora Ashworth guardó su tablet. Imaginen los beneficios para ambos mundos si pudiéramos usar al plateado como una herramienta de mantenimiento de paz. Marcus sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con su naturaleza vampírica. Ustedes quieren convertirlo en un arma. Queremos convertirlo en una solución. La respuesta de la doctora Ashworth fue inmediata. Marcus, cada día que pasa, más humanos descubren accidentalmente el mundo sobrenatural. Cada día, más criaturas deciden que es momento de salir de las sombras. El equilibrio que ha mantenido separados nuestros mundos durante siglos se está desmoronando. Lydia intervino. ¿Y qué proponen exactamente? Cooperación. Marcus viene con nosotros. Voluntariamente. Estudiamos sus interacciones con el plateado, desarrollamos métodos para comunicarnos con él, y trabajamos juntos para mantener la estabilidad. La doctora Ashworth miró alrededor del grupo. A cambio, todos ustedes reciben protección oficial, recursos, y la oportunidad de trabajar abiertamente por el bien común en lugar de esconderse en sótanos. Era una oferta tentadora, Marcus tenía que admitirlo. Pero había algo en la manera en que la doctora Ashworth hablaba que le recordaba demasiado a Cassius Dread. Diferente motivación, misma obsesión de control. ¿Y si me niego? Preguntó Marcus. La sonrisa de la doctora Ashworth se enfrió notablemente. Entonces seguirás siendo un estudiante de preparatoria que ocasionalmente se encuentra con la fuerza más peligrosa del planeta, sin apoyo, sin recursos, y sin comprensión real de lo que estás tratando. Se levantó. Y la próxima vez que algo como los hijos de la medianoche aparezca, tal vez el plateado no llegue a tiempo. Dejó una tarjeta de presentación en la mesa. Tienes una semana para decidir. Después de eso, mi organización tomará medidas para proteger tanto el mundo humano como el sobrenatural, con o sin tu cooperación. Después de que se fuera, el grupo se quedó en silencio durante varios minutos. Es una amenaza, dijo finalmente Zarra. Elegante, pero definitivamente una amenaza. ¿Qué tipo de organización crees que representa? Preguntó Marcus. Ink había estado investigando en su teléfono desde que la doctora Ashworth se fue. Según lo que puedo encontrar, la doctora Victoria Ashworth es una investigadora de fenómenos paranormales con credenciales impresionantes. Trabajó para varias agencias gubernamentales antes de fundar su propia consultora. Levantó la vista. Pero Marcus, no puedo encontrar ninguna información sobre qué organización la está financiando ahora. Elena se transformó parcialmente, sus ojos cambiando a dorados y sus sentidos ampliándose. Su olor era extraño. Humana, definitivamente, pero había algo más. Algo químico. Como si hubiera estado expuesta a muchas criaturas sobrenaturales durante mucho tiempo. O como si hubiera estado experimentando con ellas, murmuró Lydia sombríamente. Marcus tomó la tarjeta de presentación. Era simple, elegante, con solo un nombre y un número de teléfono. Pero cuando la tocó, sintió una extraña sensación de hormigueo, como si hubiera algún tipo de encanto mágico en ella. Necesito tiempo para pensar, dijo Marcus. Esto es, mucho. Dylan, que había estado callado durante toda la reunión, finalmente habló. Marcus, tal vez esto sea algo bueno.
Si hay una organización que realmente puede ayudar a mantener el equilibrio, tal vez deberías considerarlo. Incluso si significa convertir a el plateado en una herramienta. El plateado ya es una herramienta, señaló Dylan. La pregunta es si va a ser una herramienta aleatoria que aparece cuando quiere, o una que realmente puede usarse para proteger gente inocente. Era un punto válido, pero Marcus no podía librarse de la sensación de que estaban hablando de traicionar algo sagrado. Sus encuentros con el plateado habían sido únicos. Personales, de alguna manera, a pesar de la naturaleza aparentemente mecánica de la figura. Esa noche, Marcus caminó solo por las calles de la ciudad, tratando de procesar todo lo que había pasado. La eliminación de los hijos de la medianoche, la oferta de la doctora Ashworth, la partida inminente de Dylan, se encontró caminando hacia el distrito histórico, hacia el edificio donde había tenido su primer encuentro directo con el plateado. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba estar ahí. Cuando llegó, el edificio seguía vacío como lo había estado esa noche. Marcus usó su fuerza vampírica para entrar por la misma ventana que había usado antes. La palabra castigo ya no estaba tallada en el suelo. En su lugar, había algo nuevo. En el centro de la habitación, tallada con la misma precisión quirúrgica, había una sola palabra: equilibrio. Marcus se quedó mirando la palabra, tratando de entender su significado. ¿Era un mensaje? ¿Una explicación? ¿Una advertencia? Un sonido familiar lo hizo girarse. Pasos perfectamente rítmicos. El plateado emergió de las sombras, tal como había hecho semanas atrás. Pero esta vez, Marcus notó algo diferente en su postura. No era evaluación lo que mostraba. Era algo que casi parecía expectativa. Se acercó a Marcus y se detuvo a unos metros de distancia. Luego, muy deliberadamente, señaló la palabra tallada en el suelo, después se señaló a sí mismo, y finalmente señaló a Marcus. El mensaje era claro. El equilibrio era responsabilidad de ambos. Marcus encontró el valor para hablar. ¿Sabes que hay gente que quiere usarte? Controlarte. El plateado inclinó ligeramente la cabeza, como reconociendo la pregunta. Luego, con un gesto que podría haber sido una pequeña sonrisa si su máscara hubiera podido cambiar de expresión, movió su cabeza de lado a lado. No. No estaba preocupado. ¿Por qué no pueden controlarte? Preguntó Marcus. Esta vez el plateado asintió, pero luego señaló a Marcus de nuevo y movió su dedo en un gesto circular, como indicando que la pregunta era más compleja. Marcus tardó un momento en entender, pero cuando lo hizo, sintió un escalofrío. El plateado no estaba preocupado por ser controlado. Pero sí estaba preocupado por lo que podrían hacerle a Marcus para intentar controlarlo a él. La realización de que esta figura aparentemente mecánica y neutral estaba mostrando algo que podría interpretarse como preocupación por su bienestar cambió fundamentalmente la perspectiva de Marcus sobre sus encuentros. Sin más comunicación, el plateado se dirigió hacia las sombras. Pero antes de desaparecer, se detuvo y miró hacia atrás una vez. Luego levantó su mano enguantada en lo que claramente era un gesto de despedida. Marcus se quedó solo en la habitación vacía, mirando la palabra equilibrio tallada en el suelo y sabiendo que su decisión sobre la oferta de la doctora Ashworth acababa de volverse mucho más complicada. En una azotea del distrito financiero, una figura alta observaba las luces de la ciudad. Por primera vez en su existencia, había experimentado algo que podría llamarse preocupación por un individuo específico. No era emoción. Seguía siendo función. Pero era una función nueva, y las funciones nuevas requerían adaptación. El equilibrio se estaba volviendo más complejo. Y eso significaba que él también tendría que evolucionar.